vuelta en vía pública. Hoy que se celebra el Día Mundial del Agua. Imposible más preciso donde cae este Día del Agua, porque esta semana hemos discutido, hemos conversado, aquí hemos tenido invitados y invitadas que nos han hablado de la importancia, bueno, hablar de la importancia del agua es más o menos obvio, pero la importancia de tomar conciencia de en qué situación estamos frente al agua. Y vamos a tomar contacto con Estefanía González, que es la coordinadora de campañas de Greenpeace, que nos imaginamos tiene mucho que decir al respecto. Estefanía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Contenta de poder hablar de este importante tema hoy día, pero también en alerta, porque es una situación bastante grave y urgente, como tú mencionabas. Sí, pues, las últimas semanas hemos tenido 2 o 3 invitados ya sobre el tema, en distintas miradas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mirada de Greenpeace y cuáles son las campañas que ustedes quieren hacer? Porque se han especializado justamente en sensibilizar, son muy buenos en eso, en sensibilizar a la población sobre todo, más de lo importante que es o lo dramático que se nos termine, es qué podemos hacer para cambiar nuestros usos y costumbres frente al agua. Así es, Matías. Bueno, nuestra campaña de agua se llama Suelta el agua. Es bastante elocuente con respecto a esto. Partió hace unos años atrás tratando de poner el foco sobre la oportunidad que teníamos con la Convención Constitucional de poder garantizar el agua para las personas y también para la naturaleza, pero nuestro llamado hoy día es precisamente a que se tomen medidas. Ya nosotros estamos en un escenario de crisis hídrica bastante profunda. Las proyecciones para el otoño no se nos vienen muy positivas, es decir, la solución no va a llegar por el lado de la naturaleza, no va a llover más, no vamos a tener un aumento considerable de los caudales de los ríos, estamos también con un aumento de temperaturas muy grande que hace que disminuya la acumulación de nieve. Entonces tenemos que empezar a hablar de gestión hídrica. Ya sí. Necesitamos empezar a hablar de qué hacemos, o sea, qué hacemos desde la política pública, y es por eso que nuestro llamado en este Día Mundial del Agua es pedirle al gobierno entrante que defina cuáles van a ser sus 10 primeras medidas para garantizar la seguridad hídrica del país, porque cuando estamos hablando de agua no estamos hablando solamente de un tema como de consumo, sino que estamos hablando de seguridad. Hoy día la seguridad de la población está directamente relacionada con poder acceder en calidad y cantidad suficiente al agua. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, Estefanía, esas prioridades que debiera tener el gobierno? Bueno, lo primero es poder señalar de manera interministerial cuáles van a ser la forma de gestionar, en qué se va a diferenciar este gobierno frente a los gobiernos anteriores, ¿ya? Mucho se habla de la sequía, del cambio climático, y acá nuestro llamado es no utilizar al cambio climático y a la sequía como un chivo expiatorio. Ya sabemos que por ahí no viene la solución, por el lado de las proyecciones. Hay un estudio de escenarios hídricos que hizo la Fundación Chile, sí, que establece que más del 40% de las causas relativas al problema del agua que tenemos en Chile tiene que ver con problemas de gestión, y solamente un 12% tiene que ver con la disminución de las lluvias. Entonces queremos saber en qué se va a diferenciar este gobierno. Hoy día veíamos un video, por ejemplo, donde aparecía el presidente Gabriel Boric con la ministra Maísa Rojas, pero nos gustaría ver algo mucho más transversal, nos gustaría poder ver a otras carteras participando en esta discusión, porque hay más de 40 instituciones públicas que hoy día tienen algo que ver y toman decisiones con respecto al agua en un contexto... Sí. Y en particular, ustedes en particular tienen establecidas sus prioridades con las cuales deberán querer influir en la discusión. ¿Cuáles creen que es la gestión? Pero la gestión es muy genérica. Fundación Chile, yo he visto eso y he participado, he ido a mirar y observar algunas de esas discusiones, el manejo de las cuencas por separado, ¿no es cierto?, de manera autónoma. Pero ustedes, ¿cuáles creen que deben establecerse como esas prioridades? No sé si las 10, pero las 3 al menos prioridades. Sí, bueno, lo primero es tratar esto en todos los sectores productivos, ¿sí? No podemos hablar solamente de la reducción del consumo a nivel residencial, que por supuesto debe hacerse, sobre todo en ciudades como Santiago, donde tenemos muy altos consumos hídricos, y estas medidas tienen que aplicarse también de manera diferenciada. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago nosotros tenemos que comunas como Lo Barnechea, Vitacura, consumen más de 4 veces lo que consume la comuna de San Miguel, por lo tanto no podemos aplicar medidas iguales para comunas que tienen consumos completamente distintos. Y ahí hablar, por ejemplo, de medidas que limiten el uso del agua potable para el lavado de autos, para los céspedes, empezar a cambiar el sistema de patios, de jardines que tenemos pensados, son medidas importantes. Pero esto debe ir acompañado de cambios en los sectores productivos. Hoy día la gran cantidad de agua del país la consumen los sectores mineros, agrícola, forestales, y ahí no podemos seguir pensando en aumentar las superficies de riego. Hay estudios que señalan que, por ejemplo, el sector agrícola es muy ineficiente en Chile. Hoy día podríamos
conseguir de manera inmediata mucha más agua si se incorporara eficiencia en el sector agrícola, pero también tenemos que avanzar en mayor fiscalización. Ya hoy día vemos, por ejemplo, en el norte, en la cuenca del río Loa, nosotros estuvimos el año pasado ahí, como por ejemplo una minera está extrayendo, el caso de Codelco, agua subterránea para llevarlas a Chuquicamata en un contexto donde los ríos están completamente secos, se están entubando aguas que hoy día podrían garantizar el derecho humano al agua. Entonces ahí la fiscalización, el rol de la Dirección General de Agua, de los gobiernos regionales, tiene que ser fundamental, pero para aplicar medidas hoy día, no para reformas que a veces se quedan estancadas más de 10 años. Sí, ¿qué les parece la reforma que se ha hecho al Código de Aguas reciente? Bueno, más de 10 años costó esta 11 reforma, años Matías. la discusión. Sí. Pero ya se aprobó y ya está cerca ya de ser realidad, pensé que ya está aprobada. ¿Qué les parece? Partamos ¿Qué cosas por le lo faltan? valorable. ¿Qué cosas dan en el blanco? Claro, a ver, creo que hay elementos que son relevantes, por ejemplo, que vamos a poder avanzar con la reforma al Código de Aguas para saber cuánta agua se está utilizando en Chile, porque eso es algo que no sabemos. Hoy día, por ejemplo, estas famosas aguas del minero, que es la agua que utiliza la industria minera, no sabemos cuánta agua ocupa realmente y ahora esto se va a deber informar. También hay plazos establecidos en la reforma al Código de Agua con respecto a que se inscriban todos los derechos de agua. Actualmente tenemos información solamente del 57% de los derechos de agua que están entregados. El resto no sabemos dónde están, quién los tiene, es decir, ni siquiera sabemos cuánta agua realmente hay entregada y dónde está. ¿Cuál es el gran problema de la reforma? Que no toca los derechos de agua que ya están entregados. ¿Sí? Si bien establece, por ejemplo, que los nuevos derechos de agua van a tener caducidades, que es lo que siempre debió ocurrir, no toca los derechos de agua que ya están entregados, que en Chile están sobre otorgados en promedio 3 veces a nivel nacional. Y eso en regiones como la región de Valparaíso es más de 7 veces. Entonces, mientras no toquemos la actual distribución completamente poco equitativa y injusta que tienen los derechos de agua, difícilmente vamos a solucionar este problema, porque en el fondo hoy día Chile está usando mucha más agua que la naturaleza nos puede dar, y eso significa que estamos ocupando la línea de crédito, que estamos ocupando nuestras reservas. Y eso es algo que se tiene que abordar de manera sistémica, donde este gobierno que dice que llama mucho al diálogo debiese llamar a un diálogo a todos los sectores, y que también la nueva Constitución y la Convención Constitucional tiene una tarea súper importante de corregir esto a escala constitucional. Y las plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, por ejemplo en la región metropolitana hay, en la región de Valparaíso no hay, no sé qué otros lugares exactamente hay, pero son los dos lugares más grandes, más poblados de Chile. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, de Greenpeace, la experiencia que hay en cuanto al cuidado de este recurso, cuando existen o no existen estas plantas de tratamiento? Bueno, es bien disímil, como tú bien señalas, muy distinta a la realidad. De hecho, hoy día se están proponiendo algunas alternativas, por ejemplo, de que las aguas tratadas sean aguas que se ocupen para los usos industriales y que las aguas frescas puedan ser priorizadas para el consumo humano. En la metropolitana se puede, en la metropolitana se puede, con las aguas servidas después muy tratadas en usos agrícolas, por ejemplo, se puede. Así es, y también la tecnificación también del uso del agua, porque también pasa que nuestros sectores productivos no solamente son grandes consumidores de agua, sino que muchas veces también se está consumiendo más agua de la que realmente es necesaria. Entonces, poder avanzar hacia el correcto tratamiento de las aguas que puedan ser utilizadas de buena manera. Por ejemplo, ahí tenemos otro caso trágico, en el caso de los muelles, donde la planta de tratamiento de agua servida está tirando aparentemente al humedal de los muelles aguas contaminadas. Y hace poco tuvimos una mortalidad de peces terrible en el humedal de los muelles. Entonces, está muy bien aportar aguas, por ejemplo, a los ecosistemas, pero no con contaminación. Entonces, ahí también hay un trabajo muy importante que hacer, y donde, Matías, yo creo que lo más importante es que no hay que esperar grandes reformas, o sea, no tenemos que esperar ni siquiera que esté lista la nueva Constitución, no tenemos que esperar a que tengamos 11 años más de debate para cambiar una ley, sino que son medidas que desde el Estado, con fiscalización, con actuación intersectorial, se pueden empezar a hacer medidas hoy día que cambien la realidad de la población que hoy día no tiene acceso al agua. En muchos lugares de nuestro país. Y campañas, Estefanía, ya que tú eres coordinadora de campañas de Greenpeace, campañas golpeadoras, campañas disruptivas, campañas que lleguen a la conciencia de cada uno de nosotros, cosas domésticas. ¿No echan en falta ustedes desde cosas tan simples como el largo de una ducha, que aunque parezca canción repetida, pucha que es importante, o las filtraciones de las llaves de nuestras casas, o sacar pastos y poner, no sé, piedrecitas que son bonitas igual, que hay un montón de plazas que se están haciendo aquí en la región metropolitana? Se ve poca campaña que llegue a la gente común y corriente también.
Sí, es verdad, y ahí tenemos una gran tarea pendiente. Nosotros partimos con este Suelta el Agua también para poner en el foco de la discusión del momento en el que estamos, también que acá no es solo de esfuerzos personales, tenemos que hacer esfuerzos personales, pero esto tiene que ir acompañado de manera transversal. Ahora, con respecto a lo que la gente puede hacer en sus casas, en el caso de Santiago y en el caso de Valparaíso, llama la atención que las comunas que más agua consumen de nuestro país son las comunas de Santiago y Valparaíso, que somos las regiones que tenemos las peores proyecciones en materia de precipitación, ¿ya? Y por lo tanto ahí tenemos una responsabilidad. Ya no podemos seguir consumiendo agua como lo hacíamos hace 10, 20 años atrás. Ya esta idea de utilizar el agua potable, por ejemplo, como lo decíamos en un inicio, para regar grandes superficies de jardines o para lavar los autos o para actividades que no son esenciales, cuando hay personas muy cerca de nosotros. O sea, aquí es cosa de ir a Olmué, que está a un par de kilómetros de Santiago, donde ya existe el racionamiento de agua, nos llama también a la conciencia. Es decir, nosotros desde nuestras casas, desde nuestras viviendas, tenemos que hacer un uso más eficiente con el agua. Y si nosotros podemos, como los grandes sectores productivos, no van a poder también. Y así poder hacer una invitación a que tomemos una responsabilidad colectiva con respecto al tema del agua, porque las proyecciones son trágicas. O sea, en Chile estamos dentro de los 18 países con mayor riesgo hídrico del mundo y las proyecciones al 2030 y al 2040 es que esto no va a mejorar. Pero ¿qué sí podemos mejorar? Podemos mejorar la gestión del agua, podemos mejorar la relación que tenemos con el agua y entender el bien preciado que es y valorarla de esta manera. Estefanía, el sector industrial que ustedes apuntan, ¿cómo se concilia el cuidado necesario del agua con no afectar la producción? Porque la producción sabemos que es empleo, sabemos que la producción también le importa a la familia. Es decir, son dos bienes que nos importan. ¿Cómo es la experiencia mundial de poder conciliar? ¿Qué puede hacer la industria para poder ser más eficiente en el uso de esas aguas? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Bueno, acá si miramos, por ejemplo, el caso de la agricultura, ya Chile no es el único país donde la agricultura es un gran consumidor de agua. La eficiencia, por ejemplo, del riego de la agricultura a nivel mundial es cerca de un 90%. En Chile estamos con una eficiencia del 50%. Eso es algo que no puede continuar, o sea, eso es algo en la que el Estado y el gobierno debiese estar trabajando ahora de manera inmediata. Por otro lado, la protección de ecosistemas hídricos. Ya hoy día tenemos que ponerle cierto límite a las actividades productivas. ¿Sí? Hoy día no podemos permitir que, por ejemplo, un desarrollo minero destruya un glaciar, que es el que nos entrega hasta el 60% de los caudales de los ríos cuando no tenemos lluvia, ¿sí? Porque eso compite directamente no con la defensa del medio ambiente, sino que con el desarrollo de nosotros como sociedad. Hoy día tenemos que entender que el agua es un bien esencial para el desarrollo completo de nuestra sociedad, no solamente de la defensa de los ecosistemas. ¿Ya? Y al mismo tiempo tenemos que repensar también nuestros modelos productivos. Por eso la nueva Constitución es una tan buena opción y una tan buena alternativa. Tenemos una oportunidad muy grande y lamentablemente hemos visto que las discusiones han avanzado bastante lento en esta materia. Esperamos que la Constitución nueva garantice el agua como un derecho humano y proteja las funciones ecosistémicas del agua, porque hoy día lo que tienen que entender los sectores industriales, Matías... Eso por suerte está consagrado en la legislación actual, ¿sí? Más allá de que lo que venga en la próxima Constitución, ya está. De hecho, estábamos hablando del nuevo Código de Agua, se establece explícitamente la prioridad del consumo humano, explícitamente, yo lo leía antes de entrar aquí. Así es, pero a nivel constitucional, lo único que señala la Constitución es que se protegen los derechos del agua. De hecho, en el análisis de 92 constituciones a lo largo del mundo, la Constitución chilena es la única que a escala constitucional lo que protege no es esta priorización que está en el Código de Agua en la reforma, sino que lo que protege es el derecho privado al agua. Entonces lo que tenemos en la práctica es una colisión de derechos, ¿cierto? Uno que está garantizado a escala constitucional y uno que ha sido o ha tratado de ser descrito en nuestra legislación en un contexto donde el agua se entiende como una propiedad privada y donde en la práctica hoy día, aún con esta priorización, aún con el agua entendida en el Código de Aguas como un bien nacional de uso público, las grandes industrias tienen agua para despilfarrar, mientras las personas hoy día, durante la pandemia, no tuvieron agua para lavarse las manos en muchas localidades de nuestro país, ¿sí? Y es por eso que es tan importante que a nivel constitucional también se garantice este derecho, para con eso poder empezar a corregir los problemas de gestión que hemos tenido también desde lo legal. ¿Ya? Eso es súper importante y es común esa confusión, pero como si el Código de Aguas lo dice, bueno, en la práctica, a escala constitucional, lo que está protegido es el derecho privado al agua y eso ha permitido todo un mercado del agua que ha buscado los máximos beneficios de las actividades industriales y no un desarrollo armónico del país. Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace en este Día Internacional del Agua. Muchas gracias por estar con nosotros, Estefanía. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, esperemos.